Hoy quiero compartir un tema, el cual le he dado como título Sí funciona. Dígale con todo amor al que está a su lado, sí funciona. Sí funciona. Quiero dar este tema en esta hora de la mañana. Sí funciona. Y quiero leer unos versículos que se encuentran en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20 y versículo 1. ¿Cuántos están aquí? ¿Y los demás? También, dicen. Lo invito para que esté presente, amén. Para que usted esté presente. Espero que usted me comprenda lo que le quiero transmitir. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1. Dice la palabra del Señor: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Amén. Escúchame un poco entonces la historia. Josafat, es la historia que acabamos de leer, la vida de Josafat, rey de Judá. Josafat era el rey de este pueblo, Judá, que se encontraba en Israel. Y cuando nosotros leemos el contexto en el reinado de Josafat, podemos ver que su reinado desde el principio había tenido paz, había tenido tranquilidad y había tenido prosperidad. Cuando Josafat empieza su reinado en Judá, permítame narrarle esta historia para que usted comprenda lo que quiero decir. Josafat, cuando empieza su reinado, tuvo paz. La Biblia dice que tenía tranquilidad. La Biblia dice que Josafat había tenido paz, tranquilidad en su reinado. Todo estaba bien. Lo que hacía, Dios lo prosperaba. No tenía enemigos. Edificaba ciudades porque estaba allí teniendo un reinado sin ningún tipo de inconvenientes. Ahora, esa paz y esa tranquilidad se debía a que Josafat y toda Judá estaban haciendo lo recto delante de Dios. Desde que empieza el reinado, la palabra del Señor dice: y Josafat buscó a Dios. Josafat hizo lo recto delante de Dios, y entonces Dios le prosperó. Pero la Biblia dice que aconteció un día, que fue donde leímos, que se levantaron contra Josafat 3 reyes: los amonitas, los moabitas y uno del monte de Seir. Se levantaron contra él estos 3 reyes. Y se levantaron para hacerle la guerra. Escuche, aunque Josafat y su pueblo estaban haciendo lo recto, lo bueno y buscando a Dios, se levantó una dificultad contra ellos. Aquí viene algo importante. Aunque ellos estaban haciendo lo correcto, aunque ellos estaban haciendo lo recto, aunque estaban buscando a Dios, se levantó en un momento una dificultad contra ellos. Se acabó el momento de tranquilidad y se levantó una guerra. Y sabe, yo quiero empezar aplicando la palabra de Dios para nuestras vidas. Escuche bien. Aunque usted y yo hagamos lo recto delante de Dios, eso no quiere decir que no se levantarán dificultades. Se lo voy a repetir para que le quede claro. Aunque usted y yo busquemos de Dios y hagamos lo recto delante de Dios, eso no quiere decir que no se van a levantar contra nosotros dificultades. ¿Por qué? Porque las dificultades hacen parte del camino. Dígale, ¿sí vio? Las dificultades hacen parte del camino. ¿Por qué, si yo soy hijo de Dios, se me presentaron estas dificultades? Se preguntan las personas. Porque es que las dificultades hacen parte de la vida, incluyendo a los hijos de Dios. Ni hijos de Dios, ni los que no creen en Dios están ausentes de dificultades. Mientras estemos en la tierra, siempre se van a levantar dificultades en algún momento de nuestra vida.
Josafat no tenía ninguna dificultad, estaba bien, próspero, pero hubo un momento en que se levantó guerra contra él, aunque estaba con Dios, Así que las dificultades hacen parte de la vida, incluyéndonos a nosotros. El que quiera vivir sin dificultades, pídale a Dios que lo lleve al cielo. Amén. Porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Lo que está diciendo es, en la tierra vas a enfrentar dificultades. En la tierra vas a enfrentar momentos difíciles. Vas a enfrentar una dificultad, un problema, algo en tu vida. Pero yo estoy convencido que no hay una persona que haya nacido en la tierra, independientemente de su extracto, raza, etcétera, o lugar, que haya vivido toda su vida sin presentársele una sola dificultad. Porque las dificultades hacen parte de la vida. Y ahí está Josafat. Josafat venía bien, hace lo recto, lo correcto, busca a Dios, pero se levantó una gran guerra contra él. 3 reyes se levantaron contra él, porque las dificultades hacen parte de la vida. ¿Hasta allí me siguen? Las dificultades hacen parte también de la vida. Entonces a Josafat le dijeron, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar. Contra ti viene un gran ejército. Contra ti viene una gran dificultad, le están diciendo a Josafat. Viene en camino un gran problema. Son 3 reyes los que se han juntado para hacerte la guerra. Y es una gran multitud. Y vienen para Judá. Vienen a hacerte la guerra. Vienen a despojarte de tu heredad. Eso le dijeron a Josafat. Entonces la Biblia dice que Josafat tuvo temor. Eso dice la palabra de Dios. Josafat tuvo temor. Escúcheme. ¿Josafat era un hombre de Dios? Sí. ¿Josafat buscó a Dios? Sí. Pero aún así tuvo temor, aún así tuvo miedo. ¿Por qué? Sentir miedo o sentir temor ante una dificultad no es lo malo. Lo malo es permitir que el miedo te paralice y te controle. El miedo hace parte de las emociones del ser humano. Si usted está por allí descuidado y alguien llega y le dice, porque reacciona inmediatamente, ¿o no? Algunos reaccionan con susto y otros con ira. Y de pronto se puede ganar uno algún golpe mal pegado, porque está en nosotros ese sentimiento o esa emoción de temor, de miedo. Así que sentir miedo ante una dificultad no es lo malo. ¿Qué es lo malo? Lo malo es permitir que el miedo te controle. Lo malo es permitir que el miedo te paralice. Josafat tuvo miedo, pero el miedo no lo paralizó, sino que el miedo lo movilizó a buscar de Dios. Voy a repetirlo. Vino una gran dificultad contra Josafat. Y cuando viene esa dificultad y él lo escucha, su primera impresión es de temor. Pero entonces él no hace que el temor lo paralice, que el temor lo controle, sino que el temor lo movilizó a buscar a Dios. Escúcheme, el miedo te puede paralizar o te puede mover a buscar a Dios. Una situación difícil te puede paralizar o te puede mover a buscar a Dios. ¿Qué hizo Josafat? Buscó a Dios. Eso hizo Josafat. La palabra del Señor nos enseña, y tuvo miedo, pero buscó a Dios. Josafat y su pueblo ante la dificultad sí tuvieron temor, pero el temor no los paralizó, no lo hizo que se escondieran, sino que los movilizó a buscar a Dios. Ellos se habían podido esconder por ese miedo, pero mejor se movieron a buscar a Dios. Yo quiero decirte que un pueblo ante las dificultades no se debe paralizar, sino mover a buscarlo. Dios quiere un pueblo que ante las dificultades no se paralice, sino que se mueva a buscarlo. Eso es lo que Dios quiere. Dificultades se van a levantar en tu familia. ¿Qué vas a hacer? ¿Te paralizas? No, muévete a buscarlo. Dificultades se van a presentar en tu economía. ¿Qué vas a hacer? ¿Te paralizas? No, muévete a buscarlo. Cada dificultad que pasa en tu vida, tú tienes las 2 opciones: o dejar que te controle, o ir a buscar al que tiene el control de todo. Lo puedes hacer. Bueno, Josafat se movilizó a buscar a Dios. ¿Qué dice la Biblia en el versículo 3? Ese versículo 3 dice: entonces él tuvo temor, pero allí dice punto y coma. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová.
e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Versículo siguiente. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro ¿a quién? ¿A quién? A Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Josafat se humilló ante Dios. Vino a consultar a Dios. Toda Judá vino a pedirle ayuda a Dios. Vino a pedir socorro a Dios. ¿Por qué este pueblo se movilizó a buscar a Jehová? ¿Por qué este pueblo no tuvo miedo? ¿Por qué este pueblo ante la dificultad no se escondió, sino que fue al rostro del Señor? Porque Judá conocía a su Dios. Judá había sido enseñado en su palabra. Segunda de Crónicas 17:7. Déjeme, yo coloco esto como plataforma para que usted comprenda. Y voy a ir haciendo énfasis en cada cosa que quiero transmitir. Primero, las dificultades hacen parte de la vida. Segundo, tener miedo no es malo, pero dejar que te controle sí. Una persona cuando viene una dificultad no debe esconderse de ella, debe buscar ¿a quién? A Dios, buscar a Dios. Ahora, ¿por qué este pueblo buscó a Dios? ¿Por qué no tuvo miedo? Aquí está la respuesta. Dice la Biblia, al tercer año de su reinado, envió sus príncipes Ben-Ahil, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen las ciudades de Judá. Escuche bien. Y con ellos a los levitas, Semaías, Netaías, Sebaías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías. Y con ellos los sacerdotes Elisama y Jorán. Y enseñaron a Judá, escuche bien, y enseñaron a Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. ¿Qué hizo este rey? Escuche bien, empezó a enseñarle la palabra al pueblo. Desde que comenzó su reinado, colocó sacerdotes, ministros y dijo, vayan por toda la ciudad y empiecen a enseñarle la palabra de Dios. Empezaron a enseñarle la ley. Este pueblo conocía a Dios. La razón por la cual este pueblo se reunió, fue a buscar ayuda en Dios, fue porque le habían enseñado su palabra. Escuche, quien conoce su palabra, conoce su Dios. Y quien conoce a Dios, corre a buscarlo en medio de la dificultad. Quien conoce la palabra, conoce a Dios. Y quien conoce a Dios en medio de la dificultad, no tiene miedo, sino que corre ¿a quién? A buscarlo. Este pueblo fue a buscar a Jehová porque conocía a su Dios. Venía una dificultad, pero dijo, conocemos a un Dios que está por encima de las dificultades. ¿Usted me comprende eso? Venía un problema, pero conocían al Dios que resuelve los problemas. Venía una dificultad, pero conocían al Dios que resuelve la dificultad. Por eso, aunque la primera impresión fue de temor, corrieron a buscar a Dios porque lo conocían a través de su palabra. Quien no conoce a Dios, el miedo lo paraliza. Quien no conoce a Dios, el miedo lo estanca y lo controla. Pero quien conoce a Dios, el miedo lo mueve a buscarlo, lo mueve a humillarse delante de Dios, lo mueve a ayunar, lo mueve a buscar su rostro. Eso fue lo que hicieron. Josafat dijo, listo, viene un ejército, vamos a movernos a buscar a Dios. Vamos a humillarnos a buscar a Dios. Vamos a ayunar, le dijo a Judá. Vamos a pedir socorro en Dios. Y se movieron a buscar su rostro. Así que no dejes que el miedo te controle. No dejes que el miedo te paralice, sino que el miedo te mueva a la oración. Que la dificultad te mueva a buscar ayuda en Dios y no que te controle. Si tú realmente conoces a Dios, te darás cuenta que en medio de una dificultad, Dios puede suplir o Dios puede arreglar cualquier problema o dificultad que se presente en la vida. Eso hizo el pueblo de Judá. El pueblo de Judá corrió a humillarse y a buscar a Dios. Amén. Ahí está Josafat. Tiene un problema. Y entonces va y busca a Dios. Buscó a Dios porque conocía a su Dios. Y él decía, mi Dios no me va a fallar. Diga al que está a su lado, mi Dios no me va a fallar. Si lo conoces, debes de saber de que tu Dios no te va a fallar. Y entonces Josafat oró a Dios. Y en su oración reconoció dos cosas importantes. Versículo 12 de Segunda de Crónicas 20. En su oración reconoció dos cosas importantes. Primero, las dificultades hacen parte de la vida. Segundo, una dificultad puede
hacerte sentir cierto temor, pero tú puedes dejar que esa dificultad te controle o puedes correr a Dios, a buscar ayuda al Dios que conoces. Pero aquí viene otra parte. Dice versículo 12, Josafat empezó a orar. Él de una fue a buscar y empezó a hacer su oración. Pero en medio de su oración, mire lo que dice: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Orando pues a Dios por el problema. Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Josafat dijo dos cosas. Primero, en nosotros no hay fuerza. Y segundo, no sabemos qué hacer. Mire, Josafat tenía un gran ejército. Él tenía su ejército. Josafat tenía riquezas. Él tenía riquezas. Pero ni su ejército ni su prosperidad tenía la fuerza para ayudarlos. Josafat tenía estrategias militares, sí, pero su conocimiento en guerra, en esta dificultad, no era suficiente. Por eso él ora y dice: no tenemos fuerza para esto, ni tampoco sabemos qué hacer. No tenían ni la fuerza ni el conocimiento para enfrentar esa dificultad. Sabes, quiero decirte esto de parte de Dios. Dios te lleva a situaciones donde lo que tienes no alcanza y lo que sabes no es suficiente. Dios te lleva a situaciones donde lo que tienes no alcanza, donde no tienes la fuerza para enfrentar el problema, donde no tienes la fuerza para enfrentar la dificultad, donde tu conocimiento no es suficiente. Eso está pasando, no sabemos qué hacer. Llamó a todos los estudiados. ¿Qué hacemos? No sabemos. Su conocimiento se quedó corto. Reúnan todo el ejército. No alcanza tampoco, no es suficiente, no hay ni fuerza y tampoco sabemos qué hacer. Pues Dios muchas veces te lleva a esa situación. ¿Por qué? Pregúnteme por qué. Dios lo hace para que reconozcas tus limitaciones y entiendas que el único que no tiene límites es Dios. Para eso. Dios lo hace para que tú comprendas y entiendas que tienes limitaciones, para reconozcas que tú eres limitado. Tú y yo somos limitados y hay problemas y dificultades que usted no va a poder resolver. Y Dios nos lleva a esas situaciones para que comprendamos que el único que no tiene límites es Dios. Hay veces el hombre se cree autosuficiente, pero siempre van a haber momentos en la vida en que Dios le va a hacer saber que le necesita. Siempre. Josafat estaba allí con su ejército, pero su ejército no tenía la fuerza para enfrentar esa situación. Por lo tanto, allí le dice al Señor: no tengo fuerza para esto. No puedo. No me alcanza. No sé qué hacer. Pero se lo está diciendo ¿a quién? A Dios. ¿Sabe qué es lo que está diciendo Josafat? Señor, yo no puedo, necesito de ti. Eso está diciendo. Cuando venga un problema que tú no puedes controlar, ¿sabes para qué es? Para que vayas al Dios que lo controla todo. Te lo voy a repetir. Cuando venga un problema que tú no puedes controlar, es para que corras al Dios que lo controla todo. Para que reconozcas tus límites, pero que vayas a un Dios que es ilimitado. Cuando no sepas qué hacer, corre a Dios. Él siempre sabe qué hacer. ¿Usted me está comprendiendo lo que le quiero decir? Josafat se puso a contar su ejército. Se puso a mirar lo que tenía. Se puso a pensar en las estrategias. Pero terminó diciendo: este ejército no es suficiente. Tengo riquezas, pero este dinero aquí no funciona. Las estrategias militares que hemos entrenado tampoco funcionan. Y entonces recordó la historia de sus patriarcas. Se puso a pensar en Moisés. Moisés también enfrentó problemas. Se puso a pensar en Josué cuando iba a conquistar la tierra prometida, que también había enfrentado problemas. Y mientras piensa en sus antepasados, cayó en cuenta de algo. Cuando ellos no les funcionó su ejército, cuando ellos no sabían qué hacer, hubo algo que siempre funcionó. Cayó en cuenta. Hubo algo que siempre funcionó. Cuando Moisés no podía sacar al pueblo de Egipto con su propia fuerza, hubo algo que funcionó.
Cuando Josué no podía entrar a Jericó porque había una muralla, hubo algo que funcionó y entendió algo: buscar a Dios siempre funciona. Escúcheme lo que le voy a decir. Cuando las cosas no funcionen, le tengo algo que decir hoy: buscar a Dios siempre funciona. Siempre. Siempre funciona. Eso fue lo que hizo Josafat. Josafat entendió que aunque el ejército no funcione y que aunque el conocimiento no funcione, buscar el rostro de Dios siempre funciona. Cuando lo que tienes no funcione y lo que sabes no funciona, buscar a Dios sí funciona. Humillarse delante de Dios sí funciona. Orar a Dios sí funciona. Ayunar sí funciona. Depender de Dios sí funciona. Escúchame, buscar a Dios siempre funcionó, siempre funciona y siempre funcionará. Es lo único que no caduca. El Dios que funcionó en milagros antes es el mismo Dios que funciona en milagros hoy y que funcionará mañana. ¿Me está entendiendo? Buscar el rostro de Dios siempre funciona. Humillarse delante de Dios siempre funciona. Orar y ayunar siempre funciona. Es algo que no pierde vigencia. ¿Por qué el texto y por qué sí funciona? Porque fue exactamente la palabra que yo recibí en mi corazón hace algunos días atrás, ya varios días. Tuve un sueño, de esos sueños que usted entiende que Dios quiere darte un mensaje. Cuando tú estás orando a Dios por algo, Dios siempre busca la manera de hablarte. Amén. Dios siempre busca la manera de hablarte y Dios te puede hablar de muchas formas. Y en este caso yo estaba allí, tenía un sueño. Y en el sueño yo estaba parado como al lado, a la orilla del mar, así en la playa. Y precisamente estaba con el tema de la iglesia hablando. Cuando de pronto veo que se levantan unas olas enormes, grandísimas, unas olas muy grandes. El mar era turbio, bastante turbio. Y se levantan esas olas inmensas. Y esas olas empiezan a entrar donde nosotros estamos. Y empiezan a entrar y empiezan a recorrer las calles. Y todo el mundo empieza obviamente a echar para atrás. Porque las olas son grandes, un mar turbio, y empieza así. Pero en medio yo veo que avanza y avanza y avanzan esas olas tan grandes. Entonces yo voy corriendo, me paro al frente antes de que lleguen las olas y me arrodillo. Me arrodillo y me postro y inclino mi rostro así, en medio del sueño. Y me quedo allí y vienen las olas. Obviamente las olas cuando vienen y yo estaba allí arrodillado, humanamente lo taparán a uno y lo ahogarán. Pero que pasó fue lo siguiente: cuando yo estoy allí llegan las olas, y cuando llegan donde yo estoy, las olas inmediatamente caen, así se precipitan a caer. Y cuando yo levanto mi mirada no veo olas, veo unas aguas tranquilas y cristalinas. Cuando yo levanto mi mirada, yo no veo las olas grandes y el mar turbio, sino que veo unas aguas tranquilas y cristalinas. Y en medio del agua sale una voz que me dice: sí funciona. Yo me desperté y entendí: cuando se levanten los problemas y las dificultades, la oración sí funciona. En ese momento todo fue transformado. Las aguas turbias se colocaron en aguas cristalinas y esas olas impetuosas en aguas tranquilas. Todo cambió. ¿Por qué? Por la oración, por buscar el rostro. Escúcheme, todo va a ser transformado por algo que sí funciona: buscar el rostro de Dios. Den un aplauso al Señor Dios Todopoderoso. Sí funciona. Si en nosotros no hay fuerza, busca su fuerza. Y si en nosotros no sabemos qué hacer, pues busca su conocimiento, que Él siempre sabe qué hacer. Pero buscar el rostro de Dios siempre funciona. Escúchenme, padres, sí funciona. Mujeres, sí funciona. Iglesia, sí funciona. Jóvenes, sí funciona. Amén.
Buscar a Dios sí funciona. Eso fue lo que hizo Josafat. Josafat y el pueblo buscaron a Dios, volvieron su mirada a Dios. Y entonces Josafat empezó a orar, hizo la oración. Señor, no tenemos fuerza, no sabemos qué hacer, dependemos de ti. Y empezó a hablar a Dios. Pero ¿sabe algo? Cuando él terminó de hablar, entonces habló Dios. Versículo 14, por favor. Y espero que usted esté comprendiendo esto. Amén. Dice ese versículo 14 de Segunda de Crónicas 20. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová. ¿Qué vino? En medio de la reunión. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. Escuche eso. Jehová os dice así. Déjelo hasta allí. Josafat empezó a orar y empezó a decirle todo lo que no tenía y lo que no sabía. Y decirle: Señor, te necesitamos. No podemos hacerle frente a este problema. No tenemos la fuerza. No sabemos qué hacer. Pero volvemos nuestro rostro a ti. ¿Qué hacemos? Era la pregunta de Josafat. Y entonces Dios habló. La oración tiene dos partes. Si quiere, cópielo. La oración tiene dos partes. La primera es cuando yo hablo. Y la segunda es cuando habla Dios. La oración se compone de dos partes. La primera es cuando yo hablo. Y la segunda es cuando habla Dios. La mayoría de las personas que oran se quedan en la primera parte. Más del 80% de las personas que oran se quedan en la primera parte. Y solo pocos logran llegar a la segunda. La mayoría de las personas que oran le hablan a Dios, le expresan a Dios. Muy pocas personas son las que llegan a la segunda parte, porque la oración se compone de las dos cosas. La primera parte es cuando yo le hablo a Dios, pero la segunda es cuando yo escucho lo que Dios habla. ¿Saben? La victoria de nosotros está en escuchar lo que escuchó Josafat. Jehová os dice así. Él oró, sí, le clamó a Dios, importante, pero lo que trajo la victoria fue cuando Dios habló. No fue cuando habló Josafat, fue cuando Dios habló. La primera parte era él hablar, pero la segunda parte que lo cambió todo fue cuando un profeta dice: Jehová os dice así. Porque lo que Jehová dice es lo que funciona. Lo que Jehová dice es lo que funciona. La victoria de nosotros está en escuchar lo que Jehová dice. Lo que Jehová pronuncia sí funciona. Y lo que Jehová no dice no funciona. Por eso es importante que usted escuche lo que Jehová dice. ¿Qué fue que les iba a dar una victoria a ellos? Lo que Dios estaba diciendo. No lo que Dios no estaba diciendo. Dios solo se compromete a hacer funcionar lo que Él dice. Aquí entro en un punto importante, porque aquí hay muchos errores de nosotros como cristianos. Escúcheme, Dios solamente se compromete en hacer funcionar lo que Él dice. Si Jehová dice esto, eso funciona, pero si Jehová no lo dice, no funciona. Y hay mucha gente que quiere hacer funcionar lo que Dios no dice. ¿Me entiende eso? Hay mucha gente que quiere hacer funcionar lo que Dios no ha dicho. Por eso la importancia de escuchar lo que Jehová dice, porque es lo que Jehová dice lo que va a funcionar. Dios le dijo a Josafat y a toda Judá qué debían de hacer. El Señor dijo: esto es lo que ustedes van a hacer. Y eso que Él les dijo que hicieran era lo que iba a funcionar. Vuelvo y te repito, va a funcionar lo que Dios te dice. Por eso es necesario que escuches qué es lo que Dios está diciendo. Hay muchos que quieren dar fruto donde Dios no los ha plantado. Lo que va a funcionar es lo que Dios dice. Y ahí lo importante es usted conocer la palabra de Dios. Si Dios te dice que hagas eso, eso va a funcionar.
Y si Dios no te lo dice, no va a funcionar. Aquí no funciona lo que tú digas, aquí funciona lo que Él diga. ¿Me entiende o no me entiende? Porque Josafat y toda Judá escucharon lo que debían de hacer. Versículo 17. Dios les responde lo que deben de hacer. Oro en el nombre de Jesús para que tú puedas escuchar lo que debes de hacer. Y eso va a funcionar, amén. No habrá para que peleéis vosotros, en este caso está hablando Dios por medio de un profeta. Paraos, estad quietos. ¿Qué les dijo? Estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Escuche, ¿sabe qué le está diciendo? Quédense quietos. Eso dijo Dios. Quédense quietos, le dice Dios a Josafat y a todo este pueblo. No hay nada más difícil que quedarse quieto cuando el problema se te viene encima. ¿O no? O sea, usted sabe que viene un ejército contra usted y Dios le dice, no haga nada, quédese quieto. Por lo menos si dice escóndase, uno dice bueno, pero quédese quieto. Escúcheme, no hay nada más difícil que quedarse quieto cuando usted tiene el problema encima. Cuando usted tiene un problema encima, qué difícil es quedarse quieto. Usted que busca una forma, usted se mueve, usted dice, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Ya va a llegar la moto, Señor, Padre, ¿a dónde consigo? Y empieza a moverse. Pero si Dios le dice, no haga nada, quédese quieto. Y usted viene que el problema está así encima. ¿Saben qué difícil es aprender a quedarse quieto cuando Dios dice, quédese quieto? Ese ejército venía sobre ellos. Y el Señor les dice, hey, no hagan nada, esténse quietos. Tal vez salió por ahí alguno del ejército que dijo, hey, aquí parados nos van a matar, dijo. Josafat, yo mejor digo que nos vamos. Aquí parados nos van a matar, dijo uno por allí. Si no peleamos, muerte segura, decía uno por allí. Pero Josafat conocía a Dios. Y entonces tal vez le responde, vea, silent, please. Shut up, dicen por ahí más. Él le dice, no, lo que funciona no es lo que usted diga, sino lo que Dios diga. Yo me imagino a un Josafat diciéndole al ejército, no, dejen de hablar tantas cosas. Lo que va a funcionar no es lo que ustedes están diciendo, lo que va a funcionar es lo que Dios dijo. Y si Dios dijo que nos quedemos quietos es porque eso va a funcionar. Porque Josafat conocía a su Dios y sabía que lo que Dios dice siempre funciona. Hay muchos que cuestionan lo que Dios dice. Hay muchas personas que cuestionan lo que Dios dice porque en su sentido común no tiene lógica quedarme quieto cuando el ejército me va a venir a matar. No tiene lógica. Aquí no es de lógica, es de fe. Esto no es de lógica, es de fe. Tal vez lo que empezaron a decir, cojamos las armas, empecemos a pelear, vámonos de aquí. Eran personas que estaban llevados por su lógica. La lógica decía que, claro, si aquí quietos nos matan. Pero esto no es de lógica, es de fe. Por eso fue que Josafat dijo, no es lo que ustedes digan, es lo que Dios dice. Hay muchas personas que cuestionan lo que Dios dice. Y ahí es donde está el problema. No, el pastor dijo que hiciéramos esto, pero no, mejor hagamos esto, dice. Pero no vinieron. Usted debe alinearse con lo que Dios dice. Eso es lo que funciona. ¿Me está comprendiendo? No escuche a los soldados que están diciendo, no, hagamos así. No, así no, como Dios dice. ¿Usted comprende eso que le quiero decir? Porque hay muchos que todo lo que Dios dice lo cuestionan. Porque su lógica dice que es así, pero no puede entender que no es lógica. Se llama fe. Amén. Se llama fe. Josafat sabía que era lo que Dios dijera lo que iba a funcionar.
Y por más de que hubieran personas en medio del pueblo que estuvieran diciendo lo contrario, él dijo: no, yo no hago caso a lo que dice el pueblo, yo hago caso a lo que dice Dios. Y uno como pastor lucha con eso, porque en ocasiones dice una cosa y hay personas del pueblo que dicen otra. El día que lo que Dios le hable a usted esté en desacuerdo con lo que Dios me habla a mí, entonces yo me bajo y le entrego el altar para que nos dirija. Porque dos visiones es división, y aquí no estamos para división sino para unirnos. ¿Me está entendiendo? Si lo que Dios le dice es diferente a lo que Dios nos dice, entonces usted debe dirigir la iglesia, porque alguien está mal. Vamos a volver a Josafat. Amén. No vamos a volver a Josafat. Voy a decirles otra cosa. Déjenme seguir un poquitico. ¿Lo digo o no lo digo? Miren, le voy a dar pasito para que en la transmisión se escuche pasito. Si alguien le va a decir a usted algo contrario a lo que dice el pastor, usted dígale: vaya, dígaselo a él. Si alguien le viene a hablar mal de sus pastores, dígale: vaya, dígaselo a él. Yo no voy a ser cómplice de pecado. Dos visiones es división. ¿Saben por qué Saúl fue desechado? Porque le hizo caso al pueblo. Porque Dios le habló a él y el pueblo le dijo: perdone las ovejitas que están gordas, y Dios le ha dicho: mátelas. Él dijo: no, en sentido común es mejor perdonarlas, en sentido común. Y por eso fue desechado. Por eso fue desechado. Con todo respeto se los digo, pero si Dios nos colocó aquí, Dios nos va a dirigir. Aquí debemos hacer lo que Dios dice. Aunque no sea lógico, caminamos por fe. Den un aplauso al Señor Dios Todopoderoso. Ay, no, que es que eso tan grande. Dios dijo que era así, y así lo vamos a construir. Aunque usted crea que podemos caber en un cuartico y vender el resto, pero Dios dijo que era así y así lo vamos a hacer. Vamos a meter acá. Escuchen pues, sigamos aquí, cerramos paréntesis y empezamos de nuevo. Amén. Lo que Dios dice es lo que funciona. Dios dijo: quédense quietos. Y entonces Josafat dijo: vamos a quedarnos quietos. Si Dios dice que nos quedemos quietos, quietos nos vamos a quedar. Y si Dios dice que nos movamos, nos vamos a mover. Pero siempre que sea lo que Dios dice, porque eso es lo que funciona. Josafat y el pueblo oyeron a Dios. Y entonces lo que Dios dijo lo cambió todo. Lo que Dios dijo lo cambió todo. El temor se transformó en confianza. Cuando ellos se quedaron quietos, ellos escucharon la voz de Dios. Y cuando ellos supieron que Dios habló, lo que Dios dijo les quitó el temor, lo transformó en confianza. La Biblia dice que Josafat adoró y el pueblo empezó a alabar a Dios. Dame el versículo siguiente. ¿Qué versículo es donde Josafat adoró? Dice: se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Siguiente, el 19. Y se levantaron los levitas y los hijos de Coai, de los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Antes había miedo, ahora hay confianza. Antes había lloro, pero ahora hay alegría. ¿Por qué? Porque lo que Dios dijo les llenó de fe. Lo que Dios dijo lo cambió todo. Lo que Dios dijo lo transformó. Ellos sabían que lo que Dios dice siempre se cumple. Ellos sabían que lo que Dios dice siempre funciona. Escúchame, la confianza no está en lo que veo, está en lo que creo. El temor se contrarresta con la fe. Porque cuando tú tienes fe, todo es transformado. Tú puedes tener mucho miedo, pero cuando viene una palabra de Dios, se va el miedo y empiezas a alabar. Gracias, Señor, porque hecho está.
¿Usted está comprendiendo eso? Todo lo transformó la palabra de Dios. Por eso ellos empezaron a cantar, empezaron a adorar, porque Dios había hablado. Yo no sé si usted está entendiendo lo que le quiero decir, pero usted debe escuchar la voz de Dios para que cuando Dios hable a su corazón, usted pueda transformar su ánimo y decir, va a pasar, va a funcionar, sí lo va a hacer, y pueda cambiar su tristeza en alegría. ¿Qué cambió todo? La palabra de Dios. Versículo 20, para ir terminando. Josafat se llena de fe. Josafat llena su corazón de alabanza porque cree que lo que Dios dijo se va a cumplir. Y entonces en ese versículo le dice dos cosas. Una de ellas es: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados, le dice Josafat. Creed en Jehová y estaréis seguros. Eso es un líder. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Escúcheme, la fe en Dios trae seguridad. No hay nada más seguro que creerle a Dios. No hay nada más seguro que creerle a Dios. Creerle a Dios es más seguro que creer en las alianzas, en la palanca que tengo para que me ayude, en los recursos que gano. Creerle a Dios es lo más seguro. Cree en Dios y estaréis seguros. La fe en su palabra es la que te prospera. La fe en lo que Dios dice es lo que te levanta. La fe en lo que Él dice es lo que trae bendición. Cree a sus profetas y seréis prosperados. Lo que Dios te dice te prospera. Lo que Dios no te dice no te prospera. Es lo que Dios dice. Lo más seguro es que creerle a Dios. Entonces la palabra del Señor dice que en medio del problema, versículo 22, ellos comenzaron a cantar. Empezaron a entonar cánticos de alabanza y adoración a Dios. Empiezan a cantar y alabar. Ya no tienen miedo, ahora alaban. Cuando usted alaba es porque usted confía. Y empezaron a darle gracias a Dios porque creían que lo que Dios se había dicho iba a funcionar. Ellos están acá en un lugar, el ejército viene de camino de otro lugar cruzando un valle, pero ellos empezaron a cantar. Viviana, empezaron a cantar. Y dijeron, vamos a dejar el miedo. Josafat le dijo, no teman, no teman. El Señor dijo que estuviéramos quietos, no teman. Pero es que se acerca, está cerquita, decía uno por allí. Ya vienen cerca, se escucha que vienen. Y él decía, tranquilo, quédate quieto. Y empieza a cantar que Dios dijo que nos quedáramos quietos. Deja el miedo y empieza a alabarle. Y empezaron a cantar. ¿Qué tal si se coloca de pie un momento, por favor? Josafat dijo, yo creo en lo que Dios dijo. Por eso le voy a alabar, le voy a adorar. Y lo único que hicieron fue empezar a cantar. Eso fue lo que hicieron. Empezaron a cantar y a adorarle. No era más nada lo que estaban haciendo. No había estrategia militar. No había nada más que la alabanza y la adoración, porque su confianza estaba puesta en Dios. Y empezaron a cantar. Yo me imagino a Josafat y a su pueblo en medio del problema diciéndole: Dios iba a
manifestar. Y la Biblia dice, versículo 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos. Jehová puso las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Los de Judá solamente empezaron a cantar. Ellos dijeron: Señor, este no es mi problema, este es el tuyo. Yo te canto. Esta no es mi guerra, esta es tu guerra. Yo solamente te canto. Tú me dijiste que ibas a tener el control y yo te creo. Y empezaron a cantar. Y mientras ellos cantaban en un lado, Dios actuaba en el otro. Yo no se está entendiendo eso. Pero mientras ellos cantaban en un lado, Dios actuaba en otro. La alabanza a Dios cambia las cosas. La alabanza de Dios mueve el cielo a nuestro favor. La alabanza a Dios es declarar la victoria antes que la veas. Eso es alabar a Dios. Es declarar una victoria antes de tenerla en tus manos. Eso es alabar a Dios. La alabanza a Dios lo cambia todo. Ellos estaban cantando y Dios estaba actuando. Ellos decían: se manifestará. Y mientras cantaban, verdaderamente que Dios estaba manifestando. ¿Qué pasó con ese ejército? Escúchame. La Biblia dice que de una manera que no se entiende, porque hay cosas que tú no vas a entender cómo Dios las hace, pero las va a hacer. Ellos no entendían cómo, pero esa adoración acá empezó a confundir, escúchame bien, a sus enemigos. Y entonces los moabitas y los amonitas se levantaron en guerra contra los del monte de Seir. Empezaron a verlos como sus enemigos. Hubo una confusión y empezaron a pelear entre ellos mismos. Ejército contra ejército se empezaron a matar. Empezaron a matarse entre ellos. Cuando tú alabas, las emboscadas que están en tu contra se confunden. Cuando tú alabas, todas las emboscadas y los problemas que hay en tu contra empiezan a ser solucionadas. La Biblia dice que Josafat empezó a cantar y empezaron a avanzar. Y empezaron a avanzar. Y cuando llegó donde estaban los ejércitos enemigos, no se encontró con un problema, se encontró con una solución. Escucha bien. Cuando él fue, no se encontró con un problema, se encontró con una solución. Cuando él llegó, no se encontró con una maldición, se encontró con una bendición. La Biblia dice que vieron a todos muertos, dice. Y luego que vino Judá de la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno escapó. El problema había sido solucionado. La guerra había terminado. Lo que les preocupaba ya no estaba. Lo que era maldición se transformó en una bendición. Y es entonces cuando yo me imagino a un Josafat diciéndole a su pueblo: ¿qué es lo que yo quiero decirte? ¿Vio, iglesia? Buscar a Dios sí funciona. Yo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que por medio de tu fe en Dios y de buscar su rostro, no te vas a encontrar con ese problema, sino con una solución. La maldición será transformada en bendición. Lo que te preocupa ya no estará, solo porque le cantas a Dios. El valle de muerte se convirtió en valle de vida. El valle de muerte se transformó en bendición. Y dijeron: este valle se llama Beraca, porque allí los bendijo Jehová. ¿Sabes? Yo declaro en el nombre de Jesús
que si te determinas a buscar su rostro, sí funciona. Mientras tú le cantas aquí, Dios está actuando en el otro lado. Tú no entiendes cómo, pero no te vas a encontrar con un problema, sino con una bendición. No te vas a encontrar con maldiciones, sino con bendiciones. Los enemigos que te rodean ya no estarán. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos, cántale a Dios. Cántale a Dios. Adonai se manifestará. Siempre dile, fue Dios el que se manifestó, porque buscar a Dios sí funciona. Escúchame, sí funciona, sí funciona. Créelo que sí funciona. Dale ese aplauso al Rey de Reyes. Padre, te doy por tu palabra y creo en el nombre de Jesús que regresaremos cantando a la casa de Jehová como lo hizo el pueblo.